La millonaria sorprende al reconocer al niño enfermo en la boda humillante. La mañana era fría, con un viento helado que cortaba como cuchillo. La plaza estaba repleta de gente. Murmuros cargados de chismes y risas nerviosas llenaban el aire. Todos estaban allí, menos él. Lucía, vestida con un deslumbrante vestido blanco, que hasta ese momento había sido símbolo de amor y esperanza, se vio atrapada en un mar de confusión. Sus ojos, rojos y brillantes de lágrimas, buscaban desesperadamente la figura de su prometido. Pero no llegó. La traición se manifestaba en cada rincón, cada rostro de color pálido que lo observaba, algunos con sonrisas cómplices. No puede ser, pensó, mientras un nudo se formaba en su garganta. Las flores, que un día parecieron perfectas, ahora yacían marchitas a sus pies, simbolizando un amor que se desvanecía. Su corazón latía descontrolado. Cada golpe era un recordatorio de la humillación. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerlo? Sus pensamientos eran como tormentas eléctricas que arrasaban su mente. Fue entonces cuando un hombre se acercó. Mateo, con su aire enigmático, parecía surgir de la nada. Sus ojos profundos miraban con compasión. La tristeza reflejada en su rostro resonaba con la de Lucía. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave como un susurro en el viento. Las lágrimas caían de nuevo y Lucía se sintió atrapada entre la desesperación y la posibilidad de un apoyo. Era extraño, pero su presencia se sentía como un ancla en un mar tormentoso. Lo abandoné, me dejó plantada en el altar, murmuró su voz temblorosa. Mateo escuchó, empatizando con cada palabra. Compartió su propia historia de traición y sueños rotos. Así, en un rincón solitario de la plaza, la conexión floreció entre ellos, como un inesperado rayo de sol en medio de la tormenta. La gente pasaba, pero sus mundos se entrelazaban. Momentos después, un grito desgarrador, proveniente de un teléfono móvil, interrumpió su conversación. ¡Mira esto!, decía un espectador mientras mostraba un video viral. En él, el prometido de Lucía y su amante se reían, despreciando el compromiso que habían dejado atrás. El escándalo se desató, y Lucía sintió una potente mezcla de furia y liberación. Ese escándalo la convirtió en el epicentro de la conversación. Mientras su imagen se esparcía como pólvora, comenzó a transformarse en símbolo de resiliencia. Una mujer que enfrentaba el rechazo y emergía con una voz fuerte. Sin embargo, a medida que el caos se apoderaba de su vida, un nuevo desafío surgió. Mateo y ella eran medio hermanos. Un amor pasajero entre sus padres hacía que la felicidad se tornara en duda. Lucía se sentía perdida. Su nuevo comienzo en la cafetería Calma que había decidido abrir ahora traía consigo la carga de un secreto. La tensión era palpable entre ellos en Calma. Las miradas, los silencios, cada espina en sus conversaciones se llenaban de complicidad y anhelos no resueltos. Pero justo cuando... dijo, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la incertidumbre de lo que eso significaba para su relación los mantenía al borde del abismo. Los sentimientos de Lucía estaban atrapados entre la esperanza y la desesperación. ¿Podría enfrentar sus sentimientos por Mateo y encontrar la manera de mantener su nuevo camino? La pregunta
Flotaba en el aire como un eco, desafiándola a encontrar respuestas en la enredada realidad de su vida. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente incre. Lucía observaba a Mateo. Su hermosura, ahora ensombrecida por la confusión que pesaba en sus corazones, las miradas furtivas que intercambiaban, estaban cargadas de deseos reprimidos, pero también de un secreto que podría destruirlo todo. Justo cuando Mateo iba a decir algo, el cliente misterioso que había mencionado a su padre volvió, esta vez con algo más que un simple comentario. «Eres de la familia Mendoza, ¿cierto? Hay algo que debes saber. Algo que tu madre nunca quiso que supieras». La voz del hombre fue un cuchillo afilado. Lucía sintió un escalofrío y un nudo en el estómago, mientras Mateo fruncía el ceño, su expresión mezclando sorpresa y confusión. El cliente, un anciano con una mirada intensa, continuó: «Tu madre y mi hijo tuvieron una relación hace años. Un secreto que no se olvidará fácilmente». El murmuro de la clientela se transformó en una ola de murmullos. Las cabezas comenzaron a girar hacia ellos, cada vez más curiosas, cada vez más intrigadas. Mateo se quedó rígido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad impregnando su voz. El anciano se inclinó hacia adelante, como si su siguiente palabra tuviera el peso de un mundo entero. «Soy su abuelo», reveló, como si cayera una bomba en medio del café. Lucía sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «Abuelo». La palabra resonó como un eco espantoso en su mente. Las conexiones que había hecho, las emociones que estaban brotando entre ellos, todo se desmoronaba. La vida que pensaban conocer se convertía repentinamente en polvo. Público y silencio se fundieron en un caos incontrolable. «Esto no puede ser cierto», murmuró Mateo. Pero el anciano no se detuvo. «Tu madre nunca quiso mencionarlo». «Pero el amor y los secretos no siempre quedan enterrados. El tiempo los saca a la superficie», insistió, su voz ahora como un trueno. Las manos de Lucía temblaban. «¿Cómo sabemos que es verdad?», se atrevió a preguntar. Aunque su voz apenas llegó a ser un susurro, la incertidumbre atenazó su pecho. Pero el cliente, sin vacilar, sacó un viejo álbum desgastado, lleno de fotos amarillentas. Y ahí estaban su madre en una reunión familiar, sonriendo junto a un joven, en el que Mateo podía reconocer los ojos de su propio padre. El corazón de Mateo se hundió. Era verdad. La historia que le contaron de su familia ahora cobraba vida de una manera aterradora. La revelación era una tormenta que desataba vientos helados. Lucía miraba la foto, su mente dando vueltas. Esto lo cambia todo», pensó, mientras un desconcierto denso llenaba su mente. La conversación se desbordaba en el café. «¡No puede ser!», decían algunos. Otros murmuraban en voz baja, preguntándose cómo podían haber estado tan ciegos. Lucía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Mateo miró a Lucía, su dolor reflejando el suyo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, su voz raspando con la tensión. Sus sueños, su conexión, todo estaba en el aire. Él era su hermano. Eso lo cambiaba todo.
Pero ¿cómo podrían lidiar con esto? Las luces del café comenzaron a parpadear, como una señal del caos que se avecinaba. De repente, una risa estridente cortó el silencio. Un guiño cruel del destino. Lucía se volvió hacia la puerta y vio a su prometido apoyado en el umbral, con una sonrisa burlona. Un recuerdo de traición que ella pensaba había dejado atrás. El mundo a su alrededor parecía detenerse. Todo lo que había cambiado. Cada emoción palpante iba a ser puesto a prueba. La verdad se desbordaba de a poco, arrastrando consigo el futuro que Lucía había soñado. Con cada latido de su corazón, se preguntaba ¿qué vendría después? ¿Sería esto el final o solo el comienzo de otra tormenta? La risa estridente de su prometido resonó en el aire como un eco burlón que se expandía por el café. Lucía sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. El hombre que había creído que la había traicionado estaba de pie, con una sonrisa cínica, igual que un fantasma del pasado que volvía para atormentarla. Lucía, querida, ¿pensabas que te ibas a escapar tan fácil, verdad? Dijo él, cruzando los brazos, con una confianza que le resultaba insoportable. El murmullo en calma se intensificó. Todos los rostros giraron hacia él, como si la misma atmósfera presionara para saber qué ocurriría. «No tienes por qué estar aquí, maldito», salió de los labios de Lucía, con la voz quebrada, pero oye. Mateo miraba a su hermano. «Hermano, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Eres un mentiroso. Este es un juego cruel». Pero el prometido solo sonreía más, disfrutando del caos que había desatado. «Te daré una pista, querido hermano», comenzó el prometido, su tono burlón ahora impregnado de un aire de amenaza. «Los secretos familiares no siempre son lo que parecen. ¿Quieres saber por qué estamos aquí? Porque tu madre, la que nunca quisiste conocer, no es quien crees que es». Lucía sintió una punzada en el estómago. Su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de colapsar. Mateo, con los ojos abiertos de par en par, replicó: «¿Qué estás insinuando?» «Dímelo de una vez». El ambiente se tornó denso. La gente en el café respiraba en un silencio anticipado. La tensión era palpable. El aire pesado. Tu madre no es la única que guarda secretos. La historia de esta familia es un pantano de engaños. Te sorprendería saber de dónde vienen realmente esos ojos que tienes, Mateo. El prometido sacó un pequeño objeto brillante de su bolsillo. Era un reloj antiguo, cubierto de polvo y con un grabado borroso. «Este reloj pertenecía a tu verdadero padre, el que nunca conociste, el que mi madre se llevó con ella cuando se fue de este lugar». Lucía sintió que el aire se le escapaba. La revelación del reloj en la mano del hombre abría un abismo de posibilidades en su mente. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Cómo podía ser verdad? «Basta ya», dijo ella. El impulso de huir le zumbaba en el cerebro. «Lo siento, pero no puedes huir de la verdad», replicó él, y su voz se volvió amenazante. «Tu vida, Lucía, nunca fue lo que pensabas. Eres parte de una historia más grande de lo que imaginabas. ¿Sabías que el amor de tu madre por mi padre fue lo que terminó separando a nuestras familias?» Los murmullos crecieron en torno a ellos. Mateo se estremeció. «Eso no puede ser. No puede ser. Me estás buscando atormentar». De repente, un grito interrumpió la confrontación. Una mujer se desplomó detrás de ellos, gritando en pánico, mientras sus manos buscaban apoyo. Los rostros se giraron hacia ella. Lucía sintió cómo el mundo giraba.
desde la revelación de su familia hasta esa mujer. Era Sara, una vieja amiga del colegio. Pero ahora sus ojos eran de desesperación. Fue él, estuvo en el mismo lugar. El accidente no fue un accidente, fue un plan, gritó antes de que su voz se fuera con el murmullo del café. Lucía se quedó paralizada. ¿De qué hablas? El accidente de tu madre. No fue un simple accidente. Todos esos secretos se están revelando. La certeza en su mirada era escalofriante. Todo en el café se detuvo. Mateo, el prometido, Lucía y la mujer se encontraron en un mar de confusión y miedo. El propio tiempo parecía esfumarse. La verdad se desbordaba, y cada uno estaba al borde de un precipicio emocional. No sabían en qué punto terminarían, pero la sombra de la revelación se cernía sobre ellos, más amenazante que nunca. Lucía tragó saliva. El nudo en su garganta estaba de vuelta, y se preguntaba mientras las miradas se entrelazaban, ¿qué más se ocultaba detrás de la fachada familiar que creía conocer? La conversación en calma se detuvo abruptamente. Todos los ojos estaban fijos en la mujer que había caído al suelo, y el aire se volvió denso, casi palpable. Sara, su amiga del colegio, yacía allí, temblando, como si hubiera sido testigo de un crimen. Lucía sintió que su corazón se aceleraba y que la adrenalina corría por sus venas. «Sara, ¿qué te pasa?», gritó Lucía mientras corría hacia ella. Los murmullos aumentaron. El café se convirtió en un lugar de espectáculos. El prometido de Lucía observaba todo con una sonrisa burlona, como si disfrutara del espectáculo. «¡Ella sabe! ¡Sábele qué pasó!», exclamó Sara entre hipidos y lágrimas. «El accidente de tu madre no fue un accidente». Lucía se paralizó. Las palabras se clavaron en su mente como dagas. «¿Qué estás diciendo?». «Los secretos». «¡Tú no sabes nada!». «Lucía, tu madre estaba envuelta en algo oscuro. Y yo escuché cosas, susurros en la escuela, sobre tu madre y mi padre». Mientras ella hablaba, los rostros se iban llenando de asombro. La tensión era tan palpable que parecía haber una corriente eléctrica entre ellos. «Basta, Sara. No puedes decir eso. Lo que pasa aquí es un juego cruel». Mateo, ahora llegando al borde de la desesperación, tomó un paso hacia adelante, mientras su mirada oscilaba entre la confusión y el pánico. Pero Sara no se detuvo. «No quiero que te quedes en la oscuridad. Tu madre generó más que solo historias de amor, y tus progenitores ocultaron algo que podría destruirte a todos». «El accidente no fue un accidente, fue un mensaje». En ese momento, el anciano que había revelado su conexión familiar dio un paso al frente. «¡Basta de mentiras! La verdad es más oscura de lo que imaginas. El amor es un lujo en esta familia. La traición es como el aire que respiramos». Su voz era profunda, resonante, siembra de confusión y terror en los presentes. El prometido sonrió, como si estuviera disfrutando del drama. «Esa es la verdad. La gente se guarda los secretos para sobrevivir, pero ahora estamos a punto de descubrir cuán profundas son esas mentiras». ¿Sabían que la verdadera historia familiar de Lucía está llena de sangre y venganza? Los murmullos empezaron a transformarse en gritos. «¡Esto no tiene sentido! ¿Qué quieres decir con venganza?», preguntó Mateo, su voz un hilo de angustia. El viento sopló y fuera del café sonó un estruendo. La puerta se abrió de golpe. Un hombre entró, desaliñado, con un rostro familiar.
Era un viejo conocido de Lucía, uno que también había estado presente en sus recuerdos más dolorosos. —¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Lucía apenas podía creerlo. Era Miguel, un viejo amigo que se había distanciado tras la muerte de su madre. Pero su mirada ahora estaba marcada por una tristeza profunda. —Vine a advertirles. Hay cosas que deben saber sobre su madre, Lucía. Ella estaba implicada en algo mucho más grande, y no todos quieren que esa verdad salga a la luz. Su voz tembló, como si le costara cada palabra. —¿Qué sabes, Miguel? Lucía gritó, acorralándolo con su mirada desesperada. —Dímelo. Esos secretos escondidos no son solo de tu madre, Lucía. Están entrelazados con mi familia también. Miguel miró hacia el prometido de Lucía. Una conexión que parecía ir más allá de bromas o rivalidades juveniles. El motivo por el que sucedió el accidente es algo que amenaza a todos nosotros. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Las palabras de Miguel anidaron en su mente, revoloteando como mariposas rabiosas. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Qué es lo que realmente sucedió? El hombre que había revelado ser el abuelo de Mateo entrecerró los ojos, intrigado. —Quizás tú deberías decirlo, Miguel. Entonces lo inesperado ocurrió. Un estruendo como un trueno hizo temblar las ventanas. Todo se oscureció de repente y en medio del caos, Miguel se desplomó al suelo, sangre brotando de su pecho. Lucía, en estado de shock, sintió que el tiempo se detenía. —¡Miguel! ¡No! Los gritos se elevaron en el aire. La mujer que había caído, tambaleándose, reagustinó la mirada, y todos en la plaza se congelaron, incrédulos. Sin saberlo, los secretos y las verdades estaban comenzando a derrumbarse. ¿Quién había disparado? ¿Y por qué Miguel llevaba el peso de esa revelación? El terror y el asombro se apoderaron de la gente. Las luces todavía parpadeaban y el caos se desbordaba del café, mientras el mundo de Lucía se desmoronaba otra vez. ¿Qué acaba de pasar? ¿Realmente se había precipitado el tiempo hacia la revelación de la verdad o solo hacia una sombra más oscura? Las preguntas pululaban en su mente, sin respuestas a la vista, dejando a todos al borde de un abismo. La conversación en calma se detuvo abruptamente. Todo el mundo estaba mirando a Sara, su amiga que yacía en el suelo, temblando. Un silencio pesado se instaló en el café, como si el aire mismo contuviera la respiración. Lucía sintió que el tiempo se desvanecía. Todo se tornaba confuso, y el horror palpitaba en su pecho. —¡Sara! ¿Qué te pasa? —gritó Lucía, corriendo hacia ella. El café se convirtió en un espectáculo. La mirada de su prometido pasó de la burla a la preocupación, y Mateo se acercó, su expresión un caos de emociones. —¡Ella sabe lo que pasó! —exclamó Sara entre hipidos. El miedo en sus ojos era palpable. El accidente de tu madre no fue un accidente. —¿Qué? Sara, por favor, dilo con claridad —pidió Mateo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. —No hay tiempo. Tu madre estaba involucrada en algo oscuro. Lo escuché. En la escuela, susurros sobre ella y mi papá. La voz de Sara se desvanecía, pero todos la escuchaban. Los murmullos crecieron alrededor, cada mirada fija en ellos, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. —¿De qué estás hablando? Lucía estaba al borde del colapso. La revelación de su amiga era como un cubo de hielo arrojado en un fuego. Ella estaba metida en un juego peligroso, Lucía. Y no estaba sola, continuó Sara, con voz quebrada. Los secretos de nuestras familias están entrelazados, y no todos saldrán vivos de esto. El anciano que se había presentado como abuelo de Mateo dio un paso al frente. Su mirada intensa. ¡Es cierto! El amor y la traición pueden destruir familias enteras.
Tu madre tomó decisiones que afectaron a todos. Lucía sintió que se le escapaba el aire. ¿Qué estaba sucediendo? Era como si una tormenta de verdades estuviera a punto de estallar. De repente, escucharon un ruido sordo. La puerta del café se abrió de golpe. Un hombre entró con una cicatriz oscuro cruzando su mejilla. Era un rostro conocido, un antiguo amigo de la familia. ¿Qué haces aquí, Ángel?, preguntó Lucía, su corazón latiendo con más fuerza. ¿Qué quieres? Vine a advertirles, dijo, y su voz era grave como un trueno. Lo que están descubriendo tiene consecuencias. El accidente de tu madre, Lucía, no fue solo un accidente. Fue un aviso. Incluso tú, Ángel, ¿también estás en eso?, cuestionó Mateo con rabia. No puede ser verdad. Pero, mientras se intercambiaban miradas de desesperación, el hombre interrumpió. Las viejas historias no se olvidan. Tu madre tenía enemigos, y no todos están dispuestos a dejarlo pasar. El silencio se volvió ensordecedor. De repente, los gritos comenzaron a elevarse de nuevo, ahora de terror, mientras una figura emergía en la entrada, cubriendo su rostro con una capucha oscura. Las luces del café parpadearon. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¡No!, gritaron todos al unísono cuando la figura sacó un arma. El tiempo se congeló. El eco del disparo resonó, y todo se volvió un caos de gritos ensordecedores y cuerpos zigzagueando en pánico. Lucía se cubrió las orejas, su mente gritando mientras caía al suelo. En un instante, vio todo negro. La figura había desaparecido. Pasaron unos eternos segundos antes de que el caos se convirtiera en un silencio inquietante. El eco del disparo todavía reverberaba en sus oídos. Lucía se levantó lentamente, su corazón en la boca, pero lo que encontró la dejó helada. Una persona yacía en el suelo, y no era Sara, ni Mateo, ni su prometido. Era su madre, caída de golpe, la misma que había creído muerta, la misma que se había perdido en su historia. Todo se desplomó. Un grito de horror brotó de sus labios. ¡Mamá! Las miradas se entrelazaron nuevamente, pero ahora llenas de confusión y miedo. ¿Qué significa esto? ¿Está viva? La sombra de los secretos familiares tenía un nuevo rostro, una nueva razón para atormentar a todos. Un momento de revelación perversa que cambiaría todo para siempre. ¿Cómo es posible que su madre estuviese ahí? ¿Y qué otros secretos guardaba? ¿Cuánto más estaba en juego? Todo se revertía y el futuro de Lucía se tornaba más oscuro. El caos se desató en el café. Lucía se arrodilló junto a su madre, su corazón latiendo desbocado. «Mamá, despierta, por favor». Sus manos temblaban mientras presionaba suavemente su rostro. No era posible. Todo lo que habían pensado, todos esos años de dudas y preguntas sobre su partida, ahora estaban aquí, destrozados. La sangre empapaba la camisa de su madre, un rojo brillante que contrastaba con el blanco de su vestido. El tiempo parecía detenerse. A su alrededor, los gritos se multiplicaban. Las miradas de horror se cruzaban en silencio. Los murmullos se transformaban en caos. La figura en la entrada desapareció, corriendo hacia la calle y dejando solo el eco del disparo resonando en sus oídos. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Mateo, su voz crispada. Pero nadie se movía. Todos estaban paralizados por el horror. Cada segundo sentía como si su mundo se partiera en 1000 pedazos. «Mamá, ¿qué pasó?»,
La voz de Lucía ahora sonaba como un susurro. Quebrada por la tristeza, la mujer en el suelo abrió los ojos lentamente confusos y en ese momento el mundo a su alrededor pareció desdibujarse. Lucía, su madre, murmuró con voz apenas audible: «No debiste enterarte. No ahora». Había un miedo en su mirada. Lucía sintió una punzada, una mezcla de dolor y traición. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto había estado guardando su madre? Pero la conversación se interrumpió de golpe. Sara, aún en el suelo, se puso de pie, tambaleándose, con lágrimas corriendo por su rostro. «No es solo eso. Hay algo más. El accidente de la madre de Lucía». Su voz era un estruendo en la quietud que seguía a la tormenta. Todos la miraron, atónitos. «¡Basta! ¿Por qué están diciendo eso?», exigió el prometido de Lucía, su tono lleno de frustración. «¿Qué más hay?». «Porque mi padre». Sara tragó saliva, sus manos temblorosas levantándose hacia el grupo. «Mi padre, él estuvo involucrado. Siempre supo sobre el accidente y…». Ella se detuvo, como si pesara en su mente lo que estaba a punto de decir. «Y puede que lo haya provocado». Un silencio helado se cernió sobre Calma. La revelación se sintió como un golpe al pecho. ¿Cómo era posible? Las miradas se dirigieron hacia ella, llenas de dudas y juicios. Mateo incluso parecía perder el color de su rostro. «No, no». Lucía no podía procesar aquello. Las emociones luchaban en su interior. Una tormenta de confusión y rabia. ¿Qué otra mentira más habían escondido? Tu madre no era quien pensabas. Su vida, su historia, nunca fue simple, continuó Sara, su voz cada vez más desesperada. Ella no solo era una víctima, estaba involucrada en cosas que no puedes imaginar, Lucía. Nunca lo supiste. Todo en su mente chocaba. Imágenes, recuerdos, palabras susurradas que no encajaban. La ira brotó de su interior. «Eso no es cierto. No puedes decir eso». La realidad se sentía como una puerta cerrada que ahora se abría a una oscuridad aterradora. Tu madre y mi padre se vieron coinvolucrados en algo más que amor. Había dinero, traiciones, conexiones con personas poderosas. No solo un simple accidente. Es más oscuro, Lucía. Más de lo que jamás imaginaste. La voz de Sara se quebró, revelando el dolor de un pasado compartido. Pero antes de que Lucía pudiera responder, un fuerte estruendo resonó de nuevo, y la mirada de todos se dirigió hacia la entrada. La figura encapuchada, aún presente, hizo un movimiento repentino. En un instante, el sonido de un segundo disparo retumbó como un trueno en la plaza. Lucía miró hacia su madre, ahora inmóvil. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que algo más estaba cediendo a su alrededor. «¡No, mamá!». Y aquel clamor de desesperación se desbordó. Cuando se dio la vuelta, el caos la rodeaba. La figura ya no estaba, pero una figura conocida emergía del pánico. El abuelo de Mateo, con una mirada que lo decía todo. «Aléjate de ella». Lucía gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero el anciano no se movió. Su mirada era ahora un fuego. «No tienes idea de lo que has desatado. El pasado no se queda enterrado». Y ahí, en medio del caos, la sombra de un secreto, un nuevo golpe del destino, se cernía sobre ellos. Porque no solo el pasado estaba volviendo, sino que la verdad resurgía con una violencia que podría destruirlo todo. ¿Cuántas sombras más había en su historia? ¿Qué secretos más se habían guardado para salir a la luz? La pregunta pesaba como un yugo en su pecho. Cada latido era un recordatorio de que el desenlace estaba aún lejos de llegar. La luz del café
parpadeaba intermitentemente y el aire se sentía cargado de tensión, como antes de una tormenta. Lucía observaba a su madre, inmóvil en el suelo, su corazón martillando en su pecho. «Mamá, por favor, reacciona», suplicó, aunque su voz se cortaba por la desesperación. Mientras tanto, el murmullo en la sala crecía. La gente comenzaba a retroceder, a buscar refugio en los rincones del café, como si el peligro estuviera a punto de devorarlos. «¿Qué pasó?», murmuró alguien en la esquina. «¿Está bien?». Sin embargo, Lucía no estaba para preocuparse por lo que pensaban. La única cosa que importaba en ese momento era su madre y la confusión que se cernía sobre ellos como una sombra. Mateo, todavía en shock por las revelaciones recientes, frunció el ceño casi dolorosamente. Su mirada atravesó el caos, buscando respuestas dentro de ese mar de pánico. Se acercó a Lucía, con una mezcla de miedo e impulso. «Llama a una ambulancia ahora», ordenó con firmeza, mientras su voz se quebraba. Sin embargo, en ese instante crucial, algo rompió el aire. Un grito desgarrador reverberó por el café. De un rincón apareció una figura encapuchada, empujando a la clientela. La misma sombra que habían visto antes. El rostro se ocultaba, pero la presencia era innegable. El tiempo se detuvo en un segundo, y todos respiraban como si el aire fuera un veneno. «¡No, suéltame!», gritó de repente una voz femenina. Todos giraron para ver a una mujer joven que se debatía entre la multitud. Lucía la reconocía. Era Valeria, la amiga de la infancia, que había desaparecido años atrás. Una mezcla de alivio y temor se apoderó de Lucía. ¿Qué hacía ella aquí? «¡Tú! ¡Tú!», Valeria gritó, al rostro cubierto. «Ah, lo hiciste, ¿verdad? Esto es tu culpa». La rabia y la confusión cruzaban su rostro, transformando su expresión en una tormenta de emociones. La figura encapuchada se quedó quieta, mirando con una calma escalofriante. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Lucía sintió que el mundo giraba. La conexión era inenarrable. Reacciones explosivas entre la multitud comenzaron a manifestarse. «¿Cómo que su culpa?». El anciano, que había afirmado ser el abuelo de Mateo, tomó un paso adelante. Pero estaba claro que ese caos había liberado algo oculto. «Tu madre estaba metida en esto, Lucía. Era parte de un plan más oscuro del que jamás imaginaste». Valeria continuó, su voz desgarrando el aire. «¡Robo! ¡Engaños!». Escuché cosas. Fue un accidente, y no solo accidental, Lucía. El aire se detuvo de nuevo. «¿Qué?», murmuró Mateo, y su rostro reflejaba un dolor desgarrador. «Eso no puede ser cierto». Pero la respuesta solo llegó con un eco de dudas. Sintió un hormigueo en su estómago. Ella siempre había visto a su madre como una víctima, una mujer indefensa. Ahora, esa visión estaba hecha añicos, y la realidad se torcía de una manera aterradora. Un nudo se formó en su garganta. «Ella tenía un escondite», continuó Valeria. «Un lugar donde guardaba todo. El dinero, las pruebas. Estaba atrapada en un juego peligroso. Una red de traición que se extendía más allá de nosotros». Y si aquellas palabras resonaban como un trueno, solo se agitaba la confusión de Lucía. En ese momento crítico, el anciano intervino, firme como un pilar. «Eso no es solo un rumor. Nuestra familia siempre ha estado en el centro de este caos. La verdad es que cada uno de nosotros ha estado mintiendo.
Incluso tú, afirmó mirando a Mateo. ¿Qué quieres decir? Mateo replicó, sus brazos cruzándose en un gesto de defensa. Porque la verdad no solo se detiene en tus progenitores. Lucía, Valeria podría ser parte de tu historia quizá más de lo que crees. Puede que sepas más de lo que mereces, dijo el abuelo, y luego se quedó en silencio con una mirada inquietante. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo, cada segundo sintiéndose como un grano de arena cayendo al abismo. ¿Qué era todo esto? Lucía miró a su madre y luego a Valeria. La relación entre ellas parecía más enredada que cualquier hilo que pudiera haber imaginado. ¿Era realmente posible que Valeria fuera parte de sus secretos? Antes de que pudieran reaccionar, una explosión de risas burlonas estalló en la puerta del café. Su prometido, ahora con una mirada de triunfo, hizo su aparición triunfal. ¿No era esto lo que siempre quisiste, Lucía? Una gran historia familiar, con giros inesperados. La multitud se volvió hacia él, y el horror se dibujó en los rostros de todos. Su sonrisa no era más que el reflejo de un oscuro secreto, y Lucía sintió que el tiempo se congelaba mientras el peligro se cernía. ¿Qué quieres decir? ¡No puedes estar así!, gritó ella, pero su corazón ya lo temía. La verdad se precipitaba, el abismo se aproximaba. Cada revelación añadía un nuevo nivel de complejidad a lo que pensaba que conocía. La confusión giraba a su alrededor como un remolino, llevándola a cuestionar no solo los secretos de su madre, sino si podía confiar en alguien en esa sala. La lucha interna la asfixiaba, y mientras un nuevo alud de murmullos se adueñaba del café, Lucía se dio cuenta de... ¿qué más se había ocultado? ¿Cuánto más desmoronaría su mundo? Al mirar a su madre, todavía en el suelo, y luego a Valeria, las palabras no podían salir. No estaba segura de si quería saber la verdad, porque el pasaje hacia esa revelación prometía mucho más caos. La duda se instaló como un eco en su mente, y el dolor se duplicó, transformando la historia que había conocido en un laberinto sin salida. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué giros más oscuros estaban por venir? Todo se sentía volátil, como si el siguiente movimiento pudiera. El aire en calma se volvía espeso, denso. Cada mirada estaba fija en el prometido de Lucía. Esa sombra del pasado, quien ahora sonreía con una burla helada. La atmósfera era un mar de tensiones, un hilo a punto de romperse. Las palabras de Valeria flotaban, pesadas, y el eco del disparo aún resonaba en los oídos de todos. Lucía se sentía atrapada en un torbellino de emociones, cuestionándose su propia realidad. ¿Qué quieres decir con que tú eres la culpable?, gritó, dirigiéndose a Valeria. El dolor la atravesaba, y los murmullos del público se volvían ecos distantes. La angustia retumbaba en su pecho. Valeria, con lágrimas en los ojos, replicó: «Yo intenté protegerte, Lucía, pero tu madre estaba atrapada. Ella sabía que algo iba a suceder. Lo sabía». Las palabras caían como piedras, incrustándose en el corazón de Lucía. «¡No puedes decir eso!», Mateo empujando su desesperación hacia adelante. «¿Qué hiciste?». Pero las miradas estaban todas en Valeria, quien temblaba. Tu madre estaba siendo vigilada. Había personas que no querían que ella revelara la verdad, y alguien debió actuar antes de que lo hiciera. «¿Y qué pasó después?», preguntó el anciano, su mirada fija en Valeria, pero los ojos de él estaban llenos de miedo. «¿Qué ocurrió con el accidente?». Lucía se dio cuenta de que cada persona allí tenía algo oculto, y su mundo estaba a punto de desmoronarse.
No solo su madre, no solo su familia, era más grande. ¿Qué me estás ocultando? Tu madre fue parte de algo mucho más grande, un juego, una red de engaños. Y no solo lo que sucedió con mi padre. Había otros involucrados, y todo apuntaba a que estaban tratando de silenciarla. El último golpe en la revelación. De repente un grito agudo estalló. El café parecía envuelto en una atmósfera de pesadilla. Los murmullos se intensificaron. Las miradas se desbordaban de miedo. ¡Sara! Gritó alguien. Y en un instante, la figura encapuchada se deslizó de nuevo hacia el interior. Un nuevo estruendo llenó la sala. Esta vez era una explosión, un sonido ensordecedor que sacudió el aire. La figura encapuchada levantó un dispositivo, y todo se desvaneció en un caos de gritos y desesperación. Lucía sintió como si el tiempo se desvaneciera en un susurro. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que estaban en peligro. ¡Al suelo! Gritó Mateo, empujando a Lucía hacia el lado, mientras el terror envolvía a todos. Los cuerpos caían y las sillas volaban. Las luces parpadeaban. Un mundo giratorio de horror y caos. Lucía vio a su madre, todavía en el suelo, la sangre manando. La situación era un nudo de miedo y desesperación. Pero entonces, entre la confusión, una risa fría, profunda. Era su prometido. Todo esto es un juego, Lucía. Un juego que tú has comenzado y no puedes detener. Entonces, de la nada, levantó una mano y continuó. Porque aquí estoy esperando. Y el sonido de una pistola girando resonó como un eco de la realidad que creían conocer. La visión de su madre, su futuro, todo se difuminó. Lucía sintió como si el suelo debajo de ella temblara. ¿Qué estás diciendo? ¡Tú eres parte del problema! ¡Y ahora la solución!, lanzó, justo antes de que se desvaneciera en el fondo del caos. De repente, el aire se llenó de un humo denso, un ardor feroz en los ojos. Lucía comenzó a toser. El café se convertía en un escenario de inquietantes revelaciones, cada uno comenzando a cuestionar su lealtad y sus conexiones. ¿Por qué no lo sabíamos? ¿Por qué todos están en esta red? Lucía pensó. En medio de todo, la figura encapuchada apareció nuevamente, enfocándose en ella. Aún no entiendes, Lucía. Eres parte de la clave, del secreto. Y la verdad es más aterradora de lo que podrías imaginar. Las palabras recorrían su mente como un eco sombrío, y, en ese instante, todo se detuvo. Un grito ensordecedor nunca escuchado, un giro inesperado y un fuerte trueno, mientras los resplandores de la realidad devastada iluminaban el caos. Lucía supo que de alguna manera cada verdad y cada mentira estaban entrelazadas y que nunca volvería a ser la misma de nuevo. La línea entre amigos y enemigos se borraba en la bruma, y todo dependía de decisiones críticas que se estaban formando en medio del horror. ¿Qué significaba para ella y para su futuro? La pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta seguiría siendo un misterio, y el peligro acechaba en cada rincón. La luz del café se tornaba tenue mientras el caos reinaba. Lucía miraba al prometido, su corazón golpeando con fuerza. Limpiando las lágrimas, Lucía sintió como la tensión llenaba la sala. No puedes haber hecho esto. Y mientras el humo comenzaba a disiparse, la figura encapuchada se desvaneció en un rincón, pero no sin antes dejar entrever algo que nadie esperaba, un objeto brillante caído al suelo.
El anciano, quien había estado observando desde la esquina, se adelantó rápidamente. «¡No! ¡No lo toques!». Sus palabras eran un grito, un eco de advertencia. Pero era demasiado tarde. Mateo se agachó, recogiendo lo que parecía un pequeño medallón. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblorosa, mientras todos los ojos se centraban en él. La atmósfera se volvió opresiva. Cada respiración se sentía pesada. Lucía se arrinó, sus ojos fijos en el medallón, un diseño intrincado que recordaba un símbolo familiar. ¡Ese es el símbolo de la familia Mendoza! ¡No puede ser! Su mente se llenó de recuerdos, mientras el horror se vanagloriaba en su estómago. Las conexiones familiares comenzaron a girar como un torbellino. «¡Dame eso!», exigió Valeria, acercándose precipitadamente, pero Mateo se hizo a un lado. «Espera un momento. Esto puede cambiarlo todo». Una nueva tensión emergió. Las voces comenzaron a elevarse, pero el medallón brillaba en su mano como un faro. «¿Por qué mi madre?» Detrás de ella, un grupo de hombres entró al café, sus rostros ocultos, con una actitud que irradiaba peligro. «No vamos a permitir que se lleven la verdad», dijo uno, su voz grave llena de amenaza. «¿Quiénes son?». Lucía sintió una punzada de miedo. El prometido parecía disfrutar del espectáculo, pero Mateo estaba en alerta, preparándose para enfrentar lo inevitable. La figura encapuchada avanzó, su mirada fija en Lucía. «Eres más importante de lo que imaginas», dijo con frialdad. «Tu madre no era la única que conocía los secretos de esta familia. Tú también tienes el poder de desatar el caos». Lucía palpitó. «¿Caos? ¿Qué más sabes de mí? ¿De mi familia? ¡Dímelo!». La ira se encendió en sus venas, pero la figura se limitó a sonreír, y con un movimiento rápido deslizó una foto del bolsillo de su capa. «El accidente de tu madre fue solo el comienzo, porque tú no eres quien piensas que eres». Con un gesto, arrojó la foto a Lucía. El instante parecía ser eterno mientras sus manos temblaban. Ella tomó la foto y una verdad devastadora se reveló ante su mirada. Una imagen de su madre con el prometido, pero en momentos íntimos. Momentos que no deberían existir. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz casi un susurro. Pero ese susurro resonó en el aire y todos contuvieron la respiración. Tu madre estaba envuelta en esto, pero no solo eso. Eres su hija, Lucía. «¿Y tú?». La figura dio un paso más cerca, la tensión acumulándose. «Tú eres parte de un plan mucho más grande, una conexión que une todas nuestras historias». Un grito de horror escapó de los labios de Lucía. La imagen se giraba, se retorcía. El laberinto de secretos que creía conocer se asemejaba ahora a un monstruo que quería devorarla. «Espera, ¿qué estás diciendo? ¿Que soy parte de su traición? ¡No puede ser!». Las miradas se cruzaron entre ellos. El anciano se interpuso. «La verdad te lastimará, Lucía, pero será tu elección aceptarla cuando llegue el momento». Pero antes de que pudiera procesar aquel impacto, la figura encapuchada alzó una mano. «Tendrás que elegir. El futuro de todos depende de ti». Y de un gesto hizo que sus hombres se dispersaran, dejando a Lucía en un mar de caos, dolor y miedo que la invadían como olas. La multitud, antes llena de desasosiego, se convirtió en un murmullo incómodo.
Todos se veían afectados por la revelación, y las conexiones entre ellos se tambalearon. Lucía se mantenía en pie, el corazón latiendo descontroladamente. ¿Qué tengo que hacer? En medio de aquella confusión, la mirada de Mateo se fijó en ella, el miedo cruzando su rostro. ¿Eres de verdad parte de esto? ¿Qué significa ser Mendoza? ¿Quiénes son todos estos? ¿Y qué pasará si eliges la verdad? La pregunta quedó flotando en el aire. Lucía sintió un nudo en el estómago. Todo había cambiado en un instante. No solo había secretos, sino que sus lazos y su identidad ahora estaban marcados por el escándalo. ¿Cómo podía decidir? ¿Qué verdad debía tomar? En lo más profundo del caos, mientras la multitud hablaba en susurros, la única claridad era el destello del medallón en la mano de Mateo. Era un símbolo, un legado, una cadena que conectaba sus destinos. Y mientras todo se oscurecía alrededor, Lucía sabía que no había vuelta atrás. Sus decisiones, sus revelaciones. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería su vida un nuevo caos? ¿O podría encontrar la manera de convertirlo en una oportunidad? Las emociones la arrasaban. La incertidumbre la oprimía. Aquello era solo el principio, y el futuro un abismo aterrador. El caos se desató cuando el medallón brilló en la mano de Mateo, reflejando la confusión en los rostros de todos. Lucía lo quería aferrar y deshacer el enredo de whatever this was. ¿Qué significaba realmente? Ella sentía que cada revelación desnudaba más secretos, cada vez más oscuros. Las preguntas llenaban su mente, mientras el tiempo se convertía en un enemigo con cada segundo que pasaba. ¡Lucía!, gritó Mateo, sus ojos llenos de preocupación. No puedes dejar que todo esto te consuma. Su voz era un ancla en medio de la tormenta, pero en su pecho el nudo se apretaba cada vez más. Sin embargo, Valeria, aún temblorosa, dio un paso adelante. Tu madre tenía un escondite, un lugar que guardaba secretos sobre nuestra familia, y ahora tú eres el lazo que puede cambiarlo todo. La intensidad en su mirada era alarmante. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué lo ocultaron? La rabia brotaba de Lucía, mientras sus palabras resonaban en el aire. Pero antes de que Valeria pudiera responder, la figura encapuchada se acercó rápidamente, con una energía cruda y tensa. ¡Basta! La voz profunda resonó en la sala. No olviden que estamos ante una elección. Tu futuro depende de este medallón, Lucía. Es hora de que tomes una decisión. El aire se volvió espeso. Todos contenían la respiración. Lucía miró el medallón, sintiendo su peso en la palma. ¿Podía enfrentarse a la verdad? ¿Podría lidiar con el legado que le habían dejado sus padres? El tiempo parecía suspenderse. ¡Debo saber! ¿Qué hay detrás de todo esto? La angustia en su voz resonaba en el café. Y cuando finalmente, con manos temblorosas, se acercó a Mateo y al medallón, un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Lucía, no sabemos qué podemos desatar, advirtió Mateo, su voz tensa. Pero no tienes que hacerlo sola. Miró a la multitud a su alrededor, algunos con ojos llenos de miedo, otros con asombro. Todo el mundo tenía secretos, pero ella, en medio de todo, sabía que esto era su desafío. Con una profunda respiración, alzó el medallón a la altura de su pecho. Ya no tengo miedo. Estoy lista para enfrentar lo que sea. Con un movimiento decidido, apagó su incertidumbre, y el medallón brilló con una luz intensa, iluminando el rostro de todos los presentes.
Vamos a desatar esta verdad sin importar el costo. Las palabras salieron con fuerza, empujando todo el pavor hacia un rincón oscuro. La figura encapuchada se tensó, su mirada entrecerrándose peligrosamente. Al hacerlo, te arriesgas a perder más de lo que imaginas. Pero si continúas, sé que entrelazarás completamente nuestras historias. ¡Y corazón!, aseguró Lucía, decidiendo, mientras el eco de su voz se disolvía. Un instante, un grano de arena cayendo en el abismo. Todo se aserró. El medallón comenzó a brillar aún más. Una luz pulsante estalló en el café, mezclándose con los gritos y murmullos que resonaban por las paredes. Entonces, mientras el caos brillaba, una imagen comenzó a formarse en el aire. La historia oscura de su familia. Lucía vio los rostros de sus antepasados, sus luchas y secretos entrelazados. Cada pérdida, cada traición, cada legado caótico se dibujó con claridad. La sala se llenó de luz, como si estuvieran siendo llevados a otra dimensión, donde la verdad chocaba con el dolor. Lucía sintió el peso de la elección, pero también la liberación. Las sombras de su historia se dibujaban claramente, mientras la luz iluminaba la verdad. Y en ese momento, las paredes del café comenzaron a desvanecerse. La multitud vuela hacia un lienzo en blanco, donde, al final del túnel, se dibujaría su futuro. Un futuro que estaba por descubrir, donde la conectividad y los secretos formarían la nueva historia que debía contar. Pero antes de que pudiera tomar todo, un grito fuerte cortó la atmósfera, y la figura encapuchada desapareció en un estallido de energía. Lucía se giró hacia Mateo, cuyo rostro reflejaba asombro y profundo miedo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. El eco de nadie sabía cuál sería el siguiente paso en este viaje. Todos estaban atrapados entre la verdad, la revelación y un nuevo futuro. Para Lucía, la búsqueda de respuestas apenas empezaba. Había mucho aún por explorar. Cada decisión, cada paso adelante era una historia esperando ser contada. Mientras la luz del café se desvanecía, ella supo que las páginas aún estaban en blanco, listas para llenarse con nuevos relatos. ¿Qué le depararía el destino? Solo el tiempo lo diría. Y antes de que terminen de digerir este emocionante final, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y sigue a nuestra comunidad creciendo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué opinan? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.